Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal, Tu Abogado Profesional. Me presento con todos ustedes como siempre, mi nombre es David Oswaldo Carranza Padilla y soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta oportunidad, como pueden darse cuenta en el título del video, estaremos aprendiendo a llenar correctamente un pagaré. En este caso yo tengo aquí un formato de papelería, esto lo podemos encontrar prácticamente en cualquier papelería del país y es importantísimo saber llenar este tipo de documentos, ya que en México es el documento principal por el que se plasman las obligaciones. Recordemos que el pagaré es un título ejecutivo, es un título que tiene como finalidad contener una promesa de pago, una promesa incondicional de pago, es decir, que genera este simple documento, una vez lleno con todos sus datos correctamente, pues una obligación de pago. Si es tu caso y estás aquí porque requieres llenar un pagaré o porque tienes simplemente curiosidad de saber cómo se llena correctamente un pagaré, estás en el lugar adecuado, así que les doy la bienvenida a su canal, Tu Abogado Profesional. No olviden suscribirse, dar like y dejar sus comentarios al respecto de este video. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de esto, del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Y por qué es importante hablar? Bueno, pues por el simple hecho de estos requisitos que están apareciéndoles en pantalla. Estos requisitos son los que hacen que un pagaré se perfeccione. Hay más elementos que integran un pagaré, sin embargo, esos son los elementos más esenciales que nos pide este documento. Por lo que si nosotros no tenemos un machote como este o un formato como este de papelería, nosotros al cumplir con esos requisitos podemos hacerlo de forma manual, ya sea a mano, a máquina de escribir o a computadora. Nosotros podemos diseñar nuestro propio pagaré y por supuesto solamente asegurarnos de que cumpla con estos elementos y va a ser completamente válido y legal. En este caso vamos a hablar de uno de las cuestiones que nos pide el artículo 170. En primer lugar, nos pide la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento. En este ejemplo que les voy a mostrar, que es un formato de papelería como el que ustedes pueden adquirir prácticamente en cualquier papelería, aquí vamos a encontrar en esta esquina esta mención de ser pagaré. El segundo elemento nos dice la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Esta promesa la vamos a encontrar aquí donde está el número 2 y dice: debemos y pagaremos incondicionalmente por este pagaré. Ahí se está perfeccionando la promesa incondicional de pago y es bien importante considerar este tipo de promesa. ¿Por qué? Voy a poner especial énfasis en este apartado, ya que los otros que nos hablan, por ejemplo, la fecha y el lugar de pago o la época y el lugar de pago, bueno, pues son elementos de los cuales el pagaré puede carecer y no por ello ya no es válido para realizar su cobro. Sin embargo, ante la promesa incondicional de pagar o la firma del suscriptor, es decir, este elemento, pues el pagaré puede verse afectado hasta tal grado de no ser válido para realizar su cobro ante una autoridad jurisdiccional en materia mercantil. Bueno, en esta ocasión vamos a continuar precisamente con esta situación. Ahora, el siguiente elemento es el nombre de la persona a quien haces el pago. En este caso puse mi nombre como un mero ejemplo ilustrativo. En este caso va a decir así: nombre de la persona a quien ha de pagarse. El siguiente elemento es la época y lugar de pago, es decir, en este caso pusimos el lugar de pago en Metepec, Estado de México, y la fecha de pago el 21 de diciembre del 2021. Por último, la firma del suscriptor. Esto va a ser el consentimiento del suscriptor para obligarse con el acreedor, es decir, la persona que le está prestando el dinero o a la que le va a deber el dinero por el que están suscribiendo este documento. Y bueno, a grandes rasgos, esos son los elementos principales que nos pide la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, esto en México obviamente, pues para que pueda ser válido un pagaré. Sin embargo, si nos damos cuenta, el pagaré tiene muchos más elementos. Aquí iremos desmenuzando cada uno de estos elementos y hablando por supuesto de los más importantes en este tipo de documento. En primer lugar, encontramos este apartado de aquí que dice número. Este apartado es bien importante y les voy a decir por qué es su importancia. Vamos a hacer un poquito de zoom en esta parte. Si podemos ver, aquí encontramos lo que es un 1 sobre 1, 1 diagonal 1. Y esto lo ponemos así porque está diciendo que este documento entero, este pagaré,
es uno solo, es decir que no hay otro documento perteneciente a esta misma obligación de los 70,400 pesos. Sin embargo, ¿qué pasa? Que a lo mejor yo quiero seriar los pagarés, a lo mejor yo quiero que de una cantidad de 100,000 pesos existan 10 pagarés, cada uno por la cantidad de 10,000 pesos. Bueno, pues pondría aquí, pues pondría 10,000 pesos y pondría 1 de 10, 1 diagonal 10. Y el segundo pagaré sería 2 diagonal 10, 3 diagonal 10, 4 diagonal 10 y así sucesivamente hasta llegar al 10 diagonal 10, que quiere decir que son una serie de pagarés que amparan una obligación total por una cantidad determinada. Ahí la cantidad pues obviamente puede ser cualquiera. Ahora, encontramos aquí también un poco más abajo, vamos a hacer otra vez zoom aquí en esta parte, el lugar y fecha de expedición. En este caso, el lugar en el que se está suscribiendo el documento es el que tenemos que poner aquí. Para el ejemplo que nos ocupa, yo puse Toluca, Estado de México, un 15 de enero del año 2020. Es bien importante, sobre todo en este año, como es el 2020, que pongamos la fecha completa, porque si únicamente ponemos el 20, por ejemplo, bueno, pues cualquier persona puede alterar el documento. Y se trata pues de evitar este tipo de circunstancias en medida de lo posible. Ahora viene la promesa incondicional de pagar, que dice debemos y pagaremos incondicionalmente por este pagaré a la orden de, y en este caso viene mi nombre. Mi nombre porque aquí vamos a poner la persona que nada de pagarse. Obviamente aquí ustedes sustituirían este dato por el nombre del acreedor o la persona que está otorgando el préstamo o que bien va a quedar como acreedor en esta obligación. Ahora, más abajo encontramos lo que es el lugar de pago. Aquí el lugar de pago no tiene que ser necesariamente el mismo al lugar de la fecha de expedición, puede ser un lugar cualquiera. Supongamos que yo como acreedor me pongo de acuerdo con mi deudor y le digo, ¿sabes qué? Te voy a cobrar en tu casa o te voy a cobrar en tal parque. Bueno, pues aquí vamos a especificar en qué lugar es donde va a pagarme esta cantidad. Ya recordemos que el pagaré, pues mientras no se haya vencido, pues puede ser pagado en diferentes exhibiciones, no tiene que ser pagado forzosamente en un solo pago único. Puede haber un tracto sucesivo, es decir, que puede haber una serie de pagos. Ahora, es por eso importantísimo hablar de este dato que es la fecha de pago. En este caso tenemos el 21 de diciembre del año 2021 como la fecha de pago. Si se dan cuenta, la fecha de pago difiere completamente a la fecha de suscripción del documento. Muchas personas lo que hacen es que en la fecha de pago ponen, por ejemplo, el mismo 15 de enero, pero de un año posterior, es decir, 15 de enero del 2021. Y piensan que la vigencia para que les paguen un documento como lo es un pagaré únicamente es de un año o únicamente puede ser de un año. Algunas personas lo manejan por meses. Bueno, yo creo que para el ejemplo es claro lo que estoy poniendo. Estoy tratando de dejar en claro que podemos poner cualquier fecha que sea posterior a la suscripción del documento y no necesariamente al año o a los 2 años o a los 6 meses, sino que puede ser cualquier fecha siempre y cuando sea posterior evidentemente a la suscripción del pagaré. Ahora, aquí abajo encontramos lo que es la cantidad escrita. En este caso contiene varios elementos y voy a hablar pues de estos elementos en específico. En este caso, pues la cantidad por escrito sería 70,400 pesos con 50 centavos, 50 sobre 100 moneda nacional. Esta misma cantidad que tenemos aquí es la misma cantidad que tenemos en la parte superior del documento, que en este caso es esta, y corresponde pues a cada uno de los elementos de esta cantidad. En este caso concreto tenemos esta cantidad de 70,400 pesos con 50 centavos. Obviamente yo lo hice un poco más complejo para este ejemplo para poder explicarles a mayor detenimiento, pero regularmente son cantidades cerradas. Es decir, que normalmente un pagaré lo vamos a encontrar suscrito por 10,000 pesos, 50,000 pesos, 100,000 pesos, 150,000 pesos. Es decir, cantidades completamente cerradas o a veces cantidades cerradas en cientos también, por ejemplo 10,500 pesos. De esta forma encontramos una mayor facilidad para llenarlo. Sin embargo, yo quise ponerles el ejemplo de qué pasa cuando encontramos un documento que también está en centavos. Aquí se vuelve un poco interesante y vamos a explicar todo esto. En este caso tenemos este 70,000 que pertenece a este 70, este 400 pesos que pertenece a este 400 y con 50 centavos que pertenece al punto 50.
Ahora, ¿por qué se pone 50 sobre 100? ¿Por qué se pone moneda nacional? Bueno, es bien interesante. En primer lugar ponemos 50 sobre 100 porque estamos hablando de que tiene 50 unidades de 100, 50 unidades de 100 de máximas posibles de un peso. Para que me entiendan más fácil, un peso se encuentra dividido en 100 unidades, es decir, 100 unidades integran un peso, un solo peso. Entonces aquí estamos hablando que tiene 50 unidades máximas de las 100 posibles, es decir, que tiene la mitad de las 100, por lo que estamos hablando de medio, pues de medio peso, o en este caso 50 centavos. Estamos representándolo de esa manera. Si por ejemplo aquí en lugar de ser 50 centavos fuera 30 centavos, pues aquí iría 30 sobre 100. Si fuera 80 centavos sería 80 sobre 100 y así en cada centavo, porque recordemos que un solo peso se encuentra dividido en 100 unidades y es por ello que se pone así. Si estuviéramos en presencia de una cantidad cerrada, por ejemplo 70,000 pesos a secas, pues aquí sería 70,000 pesos 00 sobre 100 moneda nacional, y 00 porque estamos hablando de que tenemos cantidades completas y que no tenemos unidades que representen centavos, entonces es por ello que se pone así. Ahora, moneda nacional, ¿por qué? Porque podemos nosotros suscribir un pagaré en otro tipo de moneda. Por ejemplo, podemos suscribirlo en libras, podemos suscribirlo en dólares, podemos suscribirlo en yenes, podemos suscribirlo en soles. En este caso vamos a especificar pues que se está hablando de pesos. En este caso sería por eso moneda nacional, porque estamos hablando de pesos mexicanos. Ahora, más abajo tenemos valor recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 y ponemos un 1 porque estamos hablando nuevamente de que este documento es el único y no viene con ningún otro documento que dependa de él. Por eso es que ponemos 1 de 1. Luego todos están sujetos a la condición de que al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, es decir, a esta fecha de aquí abajito, recordemos que la fecha de vencimiento pues es la fecha de pago. Si nosotros pues incumplimos con esta fecha de pago, a raíz de ese momento se vence el plazo que yo tenía para pagar y es exigible el documento para ser ejecutado en la vía ejecutiva mercantil o para ser cobrado en la vía ejecutiva mercantil. Sin embargo, aquí estamos hablando pues de esta fecha, ¿no? Y hablemos ahora del interés moratorio. El interés aquí pues muchas personas lo fijan hasta en un 20%, 30%, lo he visto, 10%. Aquí para el ejemplo puse 5%, realmente son intereses bastante elevados, bastante grandes, que realmente ningún juzgado nos va a otorgar la oportunidad de cobrar ese tipo de intereses. Estamos hablando de que pues el interés legal actual no llega ni al 5%, me parece que está en 3.7%, algo similar. Realmente es muy cambiante, no tiene mucho caso que profundicemos en él, pero no llega a estas cantidades tan excesivas. Solamente instituciones bancarias como lo es Bancoppel, que es la que tiene la oportunidad de cobrar porcentajes de intereses más altos en todo el país, pues pueden tener oportunidad de hacer cobros más excesivos de intereses, pero particulares pues no lo podemos hacer. Ahora, en esta parte de nombre y datos del deudor, pues van los datos generales del deudor. En este caso, pues sería su nombre, su dirección, su población con código postal. Algunos otros formatos incluyen teléfono, en fin, son datos que nosotros podemos tener. Y por último encontramos pues la aceptación, es decir, la firma. Con esta firma ya se está obligando el deudor principal a esta obligación. En este caso, para el ejemplo, pues Juan López López se estaría obligando con David Oswaldo Carranza Padilla a pagarle 70,400 pesos antes del 21 de diciembre del año 2021. Entonces, así es como estaríamos acreditando este documento tan interesante como lo es el pagaré por la parte de enfrente, por el anverso. Sin embargo, ¿qué encontramos en el reverso de un pagaré? Es interesante también ver los elementos que tiene esto. Por supuesto que sí, y es por ello que vamos a abrir el segundo ejemplo, es decir, la parte de atrás, donde vamos a encontrar pues lo que es este documento. Aquí voy a hacer un poco de zoom para que se puedan apreciar. En la parte posterior de un pagaré, nosotros podemos encontrar únicamente tres circunstancias especiales.
En primer lugar vamos a encontrar los avales, es decir, los avales vamos a entenderlos como deudores sustitutos, deudores solidarios, deudores que no tienen la obligación directamente porque no son el deudor principal, pero que sí tienen la obligación en caso de que el deudor principal incumpla con su obligación. Entonces ahí es donde ellos sí se ven obligados a responder también con sus bienes y a pagar, en este caso al acreedor, por la deuda que están aceptando. El segundo elemento que podemos encontrar es el endoso. Y el tercer elemento que podemos encontrar pues son los pagos que se hayan realizado. Aquí en esta parte en blanco que normalmente traen los pagarés, pues podemos poner ya sea un endoso o podemos poner los pagos parciales que ha realizado en este caso el deudor al acreedor. Entonces son los únicos tres elementos que podemos encontrar en un pagaré por la parte trasera. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. En primer lugar vamos a hablar del más importante a mi parecer, que es el aval. El aval, como les mencionaba, es un sustituto de la obligación, es un deudor solidario, es una persona que se va a comprometer por la otra persona en caso de que no cumpla con sus obligaciones o por alguna circunstancia pues se ve imposibilitado para cumplir con ellas. Entonces aquí estamos hablando por ejemplo de Juana López Castro, que tiene su domicilio en calle Independencia número 143, en Metepec, Estado de México, un número ficticio y una firma ficticia por supuesto. Aquí estamos hablando en el supuesto de que por ejemplo sea su madre, y como no hay ninguna especificación, esta señora automáticamente se compromete a responder por el totalidad de la deuda, es decir, que vamos a estar hablando de que va a responder por la cantidad total de 70,400 pesos con 50 centavos. Entonces así es como estaría funcionando básicamente esto en cuanto a ella. Sin embargo encontramos otro aval. Y esto es muy interesante. Aquí está Aarón Galicia López, que supongamos es el PRIO del deudor principal. En este caso tiene su domicilio en calle Hidalgo número 46 en Toluca, Estado de México, y igual viene su firma. Pero a diferencia de Juana, él pone una leyenda que dice aval por la cantidad de 20,000 pesos. Aquí sería conveniente que pusiera 20,000 pesos 00 sobre 100 moneda nacional como una cantidad completa. Sin embargo, también es completamente válido si únicamente lo pone de esta manera. Esta persona nos está diciendo, si me comprometo por mi primo, si me comprometo por Juan, yo sé que él va a responder. Sin embargo, yo solamente tengo la capacidad económica de garantizar un adeudo máximo de 20,000 pesos, por lo cual yo lo avalo únicamente por 20,000 pesos, no lo puedo avalar por más cantidad. Entonces ahí es donde vamos a encontrar una diferencia especial, es decir que los avales pueden ser por toda la obligación si no se aclara nada, o puede ser únicamente por una cantidad o un porcentaje de la obligación. Vamos a encontrar también el endoso. En este caso puse por ejemplo endoso pagaré en procuración, es decir estamos hablando de un endoso en procuración. Existen muchos tipos de endoso, los más populares en este tipo de documentos como lo es el pagaré son el endoso en procuración, el endoso en propiedad y el endoso en garantía. Si bien es cierto existen muchos más endosos, pues son los principales que vamos a encontrar en este tipo de documento. En este caso no vamos a especificar, no vamos a hablar de forma detallada de qué es el endoso. Algunos endosos pues son para transmitir la propiedad, algunos, es decir, la titularidad, vamos a decir, transmitir este documento a otra persona, como lo es el endoso en propiedad. Otros endosos son para transmitir el derecho de cobro, como lo es en el endoso en procuración, es decir, que estás autorizando a un abogado a hacer el cobro o a otra persona a hacer el cobro de este documento. Entonces, son los endosos más recurrentes que vamos a ver. Sin embargo, no vamos a profundizar demasiado en el endoso, ya que no es el fin de este video. Y bueno, pues como les explicaba, estos son los elementos que puede integrar un pagaré. Creo que el video ha sido bastante claro. Los invitamos nuevamente a suscribirse, dar like, comentar, dejen sus comentarios aquí sobre futuros videos que quieran ustedes estar viendo. Y nos vemos en un próximo video de Tu Abogado Profesional. Se despide de ustedes David Oswaldo Carranza Padilla. Hasta la próxima.